Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Profetas es lo que hay que ser, hermanos. Bueno, más bien poner en práctica nuestro ser profético, ¿no? Ya que por el bautismo fuimos hechos profetas, sacerdotes y reyes. De tal manera que el profetismo nos ha de llevar a primero saber ver la realidad, luego interpretarla, hacer un diagnóstico y enseguida el diagnóstico para que se ponga en evidencia el conocimiento que tenemos, la interpretación, el discernimiento y posteriormente el resultado que se ha de convertir en un compromiso para nuestra vida cristiana. Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, hace una radiografía muy bien de la realidad. Estamos hablando del año 1962. El diagnóstico que hacía al tomar los elementos que hasta entonces se veían en la realidad, pues hacían de ello una interpretación y anunciaban el pronóstico, ¿no? De no cambiar, de no mejorar la condición humana, su modo de pensar y de vivir. Estas serían las consecuencias. Y es lo que hoy por hoy pues estamos viviendo. Entonces ha sido un ejercicio profético que han realizado y que hoy por hoy los resultados que entonces se arrojaban, pues hoy están siendo una evidencia. Y eso hace casi 50 años. Es decir, que entonces no hemos mejorado. Más bien vamos empeorando y cada vez es peor, ¿verdad? Ahora, de no poner manos a la obra, esto se nos va a ir, como hoy se nos está yendo, pero definitivamente. ¿Qué va a quedar entonces del Evangelio? ¿Qué va a quedar entonces de la doctrina? ¿Qué va a quedar entonces de Dios en nuestras vidas? Claro que solo quien está convencido, quien cree verdaderamente en Dios, pues ha de brillar como una luz en medio de la oscuridad, y no obstante las laceraciones, las persecuciones, pues tendrá que dar ejemplo y testimonio de una vida cristiana. El Papa Benedicto XVI ya lo dice con mucho acierto, que la Iglesia, esta a la que tú y yo pertenecemos, ha de venir a menos. Y así está sucediendo. De tal manera que la Iglesia no se le ha de dar valor por la cantidad, sino por la calidad de sus miembros. ¿De qué sirve, decir que es una iglesia que tiene millones de miembros por ser bautizados, si al final no están comprometiendo su vida? No es la cantidad, sino la calidad. De tal manera que en años venideros la iglesia se irá reduciendo en cantidad, mas no en calidad.
Porque al final los que han de quedar, dice el Papa Benedicto XVI, son aquellos que han entendido, que han comprendido el Evangelio y por tanto desean volver a formar aquella comunidad como la de los primeros cristianos, con mucha fuerza, con mucha entrega, con mucho amor a Dios. Eso es, ¿no? Saber interpretar signos de los tiempos es, hermanos, ponernos a trabajar. Es que urge el trabajo apostólico, el trabajo pastoral. Se nos está yendo de las manos lo que a ti y a mí nos corresponde como parte integrante de la Iglesia de Dios. Desde la parte humana, nuestra vulnerabilidad, inconsistencia, puede más que nuestro amor a Dios y nuestra espiritualidad. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué está sucediendo? Que hay un desequilibrio tremendo, un desfase entre lo que debo hacer y lo que hago. Es decir, que debo comprometer mi vida, pero no la comprometo, porque hago cosas que luego pareciera como que son de Dios, pero no son de Dios. Es decir, agrado a mi ego personal, hago lo que yo creo que le gustaría a Dios, lo que yo creo, pero no lo que realmente le agrada a Dios, porque no estoy dispuesto a preguntarle, porque tan solo preguntarle me comprometo. Mejor hago como que soy cristiano, vivo como si creyera en Dios, pero luego me doy cuenta que mi vida está totalmente desfasada de Dios, porque me falta el compromiso entero, total, no de parcialidades, no de momentos, no de circunstancias, no de cuando tengo ganas, sino es de toda la vida, de toda la vida. Adherirme a Él es permanecer con Él siempre, porque Él permanece siempre conmigo. Es simplemente corresponder a su amor, ¿verdad? Digo esto, hermanos, porque la lectura del profeta Joel precisamente eso dice: lloren sacerdotes, ¿no? Porque llegará un día en que los templos, dice ahí del Señor, se quedarán sin sacrificios y sin ofrendas. Se nos está yendo de las manos. Profeta Joel, Antiguo Testamento, siglo XXI. La historia sigue igual, ¿no? Entonces urge darnos cuenta y como profetas saber interpretar los signos de los tiempos para ponernos en acción. Eso es, ¿no? Darnos cuenta de la realidad y poner manos a la obra. Y eso lo hacemos todos los días, Claro, en lo que importa, lo que interesa, lo que atañe a mi persona. Lo de Dios, eso puede esperar, dice uno, ¿no? Alguna situación, algún conflicto familiar, urge que pongas atención, urge, si estás dándote cuenta de la realidad, pues que te pongas a hacer algo, porque de no hacer nada, se te va a ir de las manos. Y cuando ya quieras hacer algo, las manos atadas, imposible ya hacer algo, se te va a dificultar. En el campo laboral o en el campo escolar, todo en su tiempo y en su forma, porque dejarlo para después nos puede costar muy alto. Las cosas de Dios, tiempo y forma, es el momento. Después, mañana me comprometo. Yo creo que la siguiente semana. Cuidado, porque luego esto puede ser demasiado tarde. Hay quien quiso buscar a Dios, el día de hoy, y en la noche cerró sus ojitos y ya no los volvió a abrir. Pero es que pensó que mañana, ¿y quién le dijo que la vida estaba comprada? ¿Quién le aseguró la vida para hoy? Es que puede ser demasiado tarde.
de no emplear nuestro esfuerzo y comprometer la vida por cambiar la realidad, puede ser demasiado tarde. Pero ¿qué importa si yo ya voy a morir? Yo ya me voy. Que el problema venga para los que vienen enseguida. Es que es una actitud egoísta. Porque de darnos cuenta y de no hacer algo, eso es negligencia. Y eso es pecado. Omisión. Pudiendo hacer el bien, no lo estamos haciendo. Falta de compromiso. ¿Yo para qué? Mejor otros. Qué cansancio, ¿no? Qué estrés, qué desgaste. Otros que se desgasten. Eso se refiere pues Papa Benedicto XVI, ¿no? Una iglesia minúscula pero comprometida, ¿no? Gente, personas llenas de Dios, entregadas a Él y dispuestas a darlo todo. Porque hoy millones y millones, pero de los millones, 1 millón, menos de 1 millón, comprometiendo la vida solamente. Y los demás, es que soy cristiano católico, pero no practico. Así es la vida, ¿no? Sí soy, pero no soy. O sea, afirmando y negándose. No se puede afirmar y negar. Sí soy, pero no soy. Estoy, pero no estoy. ¿Cómo? O estás o no estás. O eres o no eres. Y por lo que dice también el Evangelio, ¿no? Dichosos más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ahora, toda esta radiografía, todo este elenco de situaciones que hoy vivimos, no es tampoco para asustarnos, ni para entumecernos y llenarnos de temor, porque hay a quien le gusta, pues, luego favorecer el miedo para implantarlo en los demás. Y hay muchos cristianos que así lo hacemos, ¿no? Literal, el libro del Apocalipsis para luego infundir el temor y ya se va a acabar el mundo y ve para allá y compra esto y tienes que almacenar y qué locura. No es así. Aquí la palabra de Dios está siendo clave para nuestra vida. El día de su liberación está por venir. Alégrense, dice Cristo. ¿Por qué? Porque a través de todos esos signos que interpretamos como profetas, descubrimos una sola cosa, que no es para llenarnos de miedo, sino es para buscar la conversión. Eso es, de no cambiar, de no mejorar estas situaciones, estas serán las consecuencias. Por tanto, conviértete a Dios y compromete tu vida. Ese es el lado positivo de saber interpretar los signos, más que llenarnos de morbo, de miedos, de incertidumbre, de qué va a pasar, qué va a suceder, ya llegó el tiempo, nos vamos a morir, esto se va a destruir. La destrucción ha sido de toda la vida. Además, pues, nadie sabe ni el día ni la hora. Y si alguien lo sabe, entonces es Dios, porque solo Dios sabe. Y si alguien de nosotros ya sabe el día y la hora, entonces es Dios. Y eso es soberbia, eso es el demonio, eso es arrogancia. Eso no debe ser. Más bien hay que saber, ¿no? Entender para discernir y para comprometer nuestra vida. Ahora sí, ese es el campo en el cual tú y yo debemos entrar, un campo de batalla, de lucha, de trabajo, de esfuerzo. Operarios, trabajadores en la viña de Dios, y no como para decir, ya nos vamos a morir, ya no hagan nada. No, hay que trabajar, hay que comprometer la vida y hay que esforzarnos por dar lo mejor. Dichosos pues los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, porque hay quien escucha la palabra de Dios, hace sus interpretaciones y lo único que hace es propagar el miedo. Eso no es cristiano, eso no es católico, eso no es de Dios. Es escuchar la voz de Dios, leer su palabra y ponerla en práctica. Eso es haber entendido el mensaje de Cristo para comprometer la vida y alcanzar la conversión. Y como ya decíamos, la conversión es un camino de salvación. ¿Quieres salvarte? Conviértete a Dios.
Y si esta realidad que hoy vivimos es tan lacerante, tan caótica, tan problemática, es precisamente porque desde allí Dios te está hablando para cambiar, para mejorar. Conviértete a Él y colabora, contribuye en la obra de la creación para que vuelva a su orden, a la perfección que Dios le dio desde el principio. Quitando el pecado que divide nuestro corazón, que divide nuestras vidas, y eso es causa pues de muchos males en el mundo. Que Dios nos siga ayudando, hermanos, y que pongamos con empeño la palabra de Dios en práctica y alcancemos la conversión en esta vida. Que así sea.